Iniciar la presentación. Entonces, continuando con lo referente a esta conjunción de lectura de la primera etapa en este módulo, pasamos a esta biopolítica en términos de pensar lo viviente o la gestión de lo vivo, y lo vamos a hacer revisando algunos autores y obviamente también revisando en términos generales esta deriva biopolítica, donde en algunos casos nos hemos acercado a lo que podríamos considerar, por ejemplo, la ciudad, o ahora lo que tiene que ver con genómica, o algunos estados de lo viviente, que eso también vamos a tratar de puntualizarlo y también de problematizarlo durante esta clase. Volviendo a nuestro devenir biopolítico, el devenir biopolítico, como ustedes muy bien lo plantearon, el concepto de biopolítica instalado por Michel Foucault en el primer tomo de la historia de la sexualidad, pero sin embargo hay todo un tipo de acercamiento previo, y ese tipo de acercamiento previo es como lo podemos encontrar en el año 74 en este curso de la medicina social, que es interesante también leer ese texto, porque ese texto habla de Ivan Illich y habla de la medicalización de la vida. Entonces también Michel Foucault problematiza el pensamiento de Ivan Illich. Y por otro lado también tenemos vigilar y castigar, entonces en este alzamiento de lo que consideramos como nuestro nuevo cartógrafo. Esta cartografía que analiza las relaciones de poder en lo social y cómo estas relaciones de poder producen. El poder no solamente se ejerce, sino que el poder también produce y construye y crea. Y en esta lógica es donde, volviendo a retomar lo que habíamos visto previamente, que ustedes también han presentado, tomando vigilar y castigar en el siglo XVII hay un nuevo interés por el cuerpo que decanta en la aparición de ciertas tecnologías de dominación, y esto es relevante también de plantearlo porque el occidente se fundamenta en estas lógicas, por ejemplo, y en estas tecnologías de dominación, y es como Michel Foucault plantea por un lado que hay una lógica, o podríamos decir, las tecnologías de dominación, donde está lo anátomo metafísico, y esta situación de anátomo metafísico es, por ejemplo, la dualidad cartesiana que inaugura la modernidad, donde durante los siglos precedentes veíamos esta dualidad cuerpo-alma, y obviamente esta problematización que hace Nietzsche y que también hace Foucault del alma, diciendo que lo que es generalmente el alma es un dispositivo biopolítico para poder encerrar el cuerpo. Entonces, no es el cuerpo la cárcel del alma, sino que el alma es la cárcel del cuerpo, invirtiendo ese orden. Pero lo interesante es que aquí se inaugura un nuevo tipo de ontología, y además este tipo de escisión donde colocamos mente-cuerpo, la res cogitans contra la res extensa, y así como también se inaugura esta dualidad en términos de poder pensar el cuerpo y también pensar la economía. También es interesante que el pensamiento cartesiano dio la posibilidad de separar el cuerpo y la mente, separar el cuerpo y el alma, y hacer esas separaciones permite también el ejercicio de las tecnologías de dominación, también inauguradas por las formas de acumulación capitalista. Y por otro lado tenemos todas las técnico-políticas, donde tendríamos una de ellas, que es la anatomopolítica, que está inaugurado el cuerpo dócil desde vigilar y castigar. De que no necesito el tema de simplemente la aplicación del poder soberano en términos de, por ejemplo, lo que dice vigilar y castigar, de desmembramiento, de, por ejemplo, el juicio que termina en el exterminio del sujeto, sino que lo que podría yo hacer es esta pedagogía disciplinaria, donde genero finalmente un cuerpo dócil, un cuerpo útil. Y esto es interesante porque estas lógicas de pensamiento ya estaba articulándolas Foucault desde el pensamiento de Marx, en términos de cómo obviamente este cuerpo se hace dócil, trabaja y sea una herramienta junto con el cuerpo y se hacen uno. Es así como desde la anatomopolítica Michel Foucault deriva a la biopolítica, que ustedes ya revisaron. Yo voy a ir muy rápidamente en estas partes. Y obviamente en el nacimiento de la biopolítica, en la historia de la sexualidad como lugares donde aparece el concepto de biopolítica, el poder sobre la vida y lo vivo configura una nueva forma de gobierno, una gubernamentalidad, haz vivir y deja hacia la muerte. Y es interesante porque este mismo poder, vamos a analizar en esta aplicación dentro del occidente, ha tenido situaciones particulares como, por ejemplo, podemos ver situaciones de exterminio como situaciones de producción de la ciudad. Entonces, también es interesante estos dos focos donde diríamos va poder soberano y va el poder biopolítico, y se unen en esta grilla sobre los cuerpos, esta producción de poblaciones.
Siguiendo entonces, simplemente a modo recordatorio, ustedes muy bien lo plantearon, que hay obviamente un biopoder, este biopoder, saber sobre lo vivo, que constituye por un lado la anatomopolítica o la construcción de un cuerpo, y por otro lado una biopolítica o construcción de poblaciones, desde el siglo XVII a la fecha. Y lo interesante es que pasaríamos, según lo que plantea Foucault, desde sociedades de castigo, que está planteado en Vigilar y Castigar, a sociedades disciplinarias, sociedades donde generan individuos, estos individuos se transforman en individuos dóciles, cuerpos dóciles, además cuerpos útiles, y finalmente ingresamos a lo que diría Deleuze y Guattari en el post-scriptum de la sociedad de control, vivimos sociedades de control, sociedades de la vigilancia. Y es interesante porque también está inaugurado esto en Vigilar y Castigar, el gran encierro, los sujetos dentro de algunas instituciones, pero lo que nos plantea ahora Deleuze y Guattari es que estas sociedades de control tienen ciertas formas y dispositivos muy grises, por así decirlo, muy poco visibles, pero que además tratan de articular esta biopolítica Foucaultiana que es inaugurada en su pensamiento. Volvemos entonces a este devenir biopolítico para ingresar a esta deriva, a esta línea que ustedes ven ahí, para ver obviamente y llegar hasta autores como Agamben, Spósito, Mbembe y Rawls. Esos van a ser nuestros 4 ejes de este devenir. Obviamente es súper azarosa la elección, y no es porque, y además no es que sea azarosa, sino que es una cosa que no es inocente la elección. ¿Por qué razón? Porque como ustedes muy bien también describieron, el pensamiento de Agamben, Spósito, Mbembe y Rawls se plantea o se refiere a Foucault, y además los mismos autores plantean de que su base de análisis es la base de análisis Foucaultiana. Lo interesante es cómo ellos tuercen, transforman, aplican y además de eso, podríamos decir, amplían este mismo concepto de biopolítica bajo algunos objetos y algunos fenómenos que ellos analizan. Entonces, eso también es interesante al respecto y eso es lo que vamos a discutir, ya que obviamente hablamos de deriva, hablamos de discontinuidad durante esta primera sesión, pero no tocamos finalmente a estos autores, sino que simplemente hablamos de ellos. Entonces, en primera instancia voy a hablar de Agamben, su texto que podríamos considerar como fundante en esta lógica biopolítica es el Homo Sacer, que es el Homo Sacer 1, que es poder soberano y la vida nuda. Hay 3 Homo Sacer, y que eso también hay que plantearlo, es muy interesante la perspectiva agambeniana. Hay que recordar que Agamben es un politólogo, y como es un politólogo, él trae la gramática biopolítica al contexto de la ciencia política y de la filosofía política para analizar algunas situaciones referentes al poder. ¿Por qué es interesante la reflexión agambeniana? Porque lo que plantea Foucault no es menor, ya que hemos pensado, vamos a decirlo en términos historicistas, se había pensado lo político, el poder, en relación con esta situación contractualista y además liberal en torno a que hay instituciones que ejercen el poder, que hay obviamente una figura llamada el Estado, que hay unas figuras de regímenes políticos como es la democracia o la dictadura, y hay un sinfín de cosas que aparecen en la filosofía política y en la ciencia política para explicar lo político. Pero Agamben toma la gramática biopolítica, toma a Foucault como caja de herramientas, lo trae al campo de la filosofía política y hace explotar el edificio de la filosofía política. ¿En qué forma? Primero, hay una discusión tremenda en términos de 3 autores, Aristóteles, Foucault y Arendt. Sé que obviamente Foucault cita a Aristóteles en esta situación particular, pero lo interesante es cómo hace la discusión Agamben en relación a estos 3 autores. Aristóteles en la política plantea que hay unas formas de ejercicio de la política, y esto ocurre en la polis. Volvemos a un objeto interesante, que la polis es la ciudad griega, y esta polis además tiene un lugar específico de ejercicio de lo político que es el ágora. Esta situación de polis y ágora es algo fundamental para poder construir el edificio de la filosofía política del Occidente, ¿ya? Porque esta imagen de la ciudad ha sido una imagen que ha recorrido y ha sido transversal en el Occidente, y por tanto la vida organizada de la polis, dice Agamben, es lo que se refiere tanto a Aristóteles como a Arendt en términos de esta vida organizada. Entonces, esta bioi es un elemento fundamental de esta lógica en la polis. Entonces aquí inmediatamente Agamben hace una distinción entre lo que tal vez estaba planteando Foucault y coloca 2 conceptos como polos opositores, la zoé y la bios.
Para la bios, en tanto Arendt como Aristóteles, la bios estaba articulada en torno a la polis, y algunos tenían la posibilidad de la polis acceder al ágora. Estoy hablando del bios politicus. Pero después tendríamos, por ejemplo, el bios déspotas, el bios economicus, el bios apologeuticus, el bios teoreticus, que son formas de ejercicio de lo viviente o de la vida organizada en la polis, pero que no tenían ninguna ingreso al ágora y no tenían esta entidad como posibilidad política de estos sujetos. Pero lo interesante es que a esto mismo aparece Aristóteles para hablar de la vida o lo viviente, el zoon. Y interesante porque también habla del animal político, el zoologón, el zoopoliticus. Pero interesante que cuando Aristóteles se refiere al zoopoliticum, habla de las abejas, por ejemplo. Esta cosa es interesante como las abejas. Entonces hay una distinción que hay que hacer y que para Agamben es primordial. Debemos separar la zoe de la bios como prefijo para hablar de lo político en términos organizados, y la zoe sería este objeto, este sujeto que ingresa a lo político, y es interesante de que en realidad lo que daría Foucault finalmente es una zoopolítica. ¿Por qué razón? Porque es lo viviente lo que ingresa finalmente en lo político, o lo político envuelve lo viviente, y no sería esta situación del bios, que el bio es algo organizado. Bueno, después vamos a entrar a estas discusiones al respecto. Pero lo interesante, volvemos al concepto de Mosaser. ¿Por qué utiliza el concepto de Mosaser Agamben? Porque él dice que en general, tanto en el poder soberano y este concepto de vida nuda, que también lo toma de Arendt, lo que ocurre es que la vida humana es sagrada, pero es sacrificable. El concepto de sacer, tanto en latín, va al ámbito de que puede ser sagrada y sacrificable al mismo tiempo, o matable, o asesinable, o también dignificable. Y es lo interesante de esta deriva que tiene Agamben. ¿Por qué razón? Porque en general lo que ocurre con los sujetos es que nuestra existencia viviente es envuelta por lo social, y al ser envuelta por lo social es que comienza a tener un lugar en lo político. Pero lo interesante que también dices, Agamben, esta cosa de la vida nuda, es que en algún momento también nosotros tenemos, se produce que simplemente somos vida. Somos vida, somos una entidad viviente, y no hay eso político en relación a nosotros. Entonces, esa doble faz que ocurre en el poder soberano y la vida nuda, de donde los sujetos son sagrados, pero a la vez son sacrificables, esta lógica que opera en el occidente. Entonces, para él, obviamente hay un lugar de lo político que comienza en la polis, continúa en las civitas, que es la ciudad medieval. Y lo interesante es que la ciudad medieval, si ustedes se dan cuenta, también concentra tres poderes en la plaza. Está el poder político, el poder económico, y está el poder religioso. Y eso interesante también se trasladó finalmente a la ciudad. La ciudad sería el paradigma biopolítico, como uno diría, del occidente. Y eso es lo que plantea Agamben, de que eso es lo que nos han hecho creer. Interesante eso, nos han hecho creer que la ciudad es el lugar de la política y es un lugar biopolítico del occidente. ¿Por qué razón? Porque incluso los entramados de cómo han sido constituidas las ciudades, y voy a hablar, por ejemplo, del caso chileno, y no solamente el caso chileno, el caso latinoamericano, de cómo se han construido las ciudades. En toda plaza de la ciudad, ahí están los tres poderes que emergen, estos tres poderes: el político, el económico y el religioso. Están todos ahí en la plaza de la ciudad. ¿Qué hace referencia a aquello? Es que en esa plaza de la ciudad está el ágora, y está el lugar del poder, el ejercicio del poder, y el poder en las tres formas en que obviamente se ha estado constituyendo el Estado liberal, o específicamente el Estado moderno occidental, que además, recordemos que finalmente constituyen Estados-nación. Es algo que va a retomar mi colega, el doctor César Leighton, que esto es muy interesante, por ejemplo, en la constitución de la ciudad, que lo vamos a tomar en un módulo completo, que es la ciudad de Santiago, que es, por ejemplo, la perspectiva que tenía Vicuña Maquena, la ciudad blanca. Y eso es interesante, porque las ciudades son así. Las ciudades están formadas bajo un eje biopolítico, donde la ciudad, como plantea Vicuña Maquena, una ciudad blanca, ilustrada, civilizada, higiénica, y así podemos seguir hablando, y este término de los flujos de la ciudad. Y lo interesante es que todo lo que está fuera de la ciudad no es ciudadanía, no es ciudadano, no pertenece al poder, y tenemos ahí al lado de esa ciudad blanca de Vicuña Maquena la chimba.
Eso también ha ocurrido en todas las constituciones de ciudades a nivel de América Latina, pero ahora, tomando a Agamben y haciendo esa crítica a la ciudad, Agamben dice que en realidad el paradigma biopolítico no es la ciudad en el occidente, sino que hay que hacer cuenta de que el paradigma biopolítico es el campo de concentración. ¿Por qué es el campo de concentración? Porque es la expresión de la vida nuda pura. Cuando uno lee la introducción, yo les recomiendo simplemente, porque está el libro en el campus, mi invitación es que lean el primer capítulo y que lean El poder soberano de la vida nuda, que es el capítulo final. Así, nos saltamos todo el libro, pero cuando uno lee la introducción y cuando uno lee el capítulo final, uno se da cuenta de que la vida nuda es la vida sin ninguna protección y sin ninguna estructura social que la sostenga, y eso ocurría en el campo de concentración, y esto también es lo dramático del campo de concentración, diría Agamben, porque los sujetos en ella se volvían a articular en torno a esta situación viviente, y el que más mal la pasaba en un campo de concentración eran los musulmanes. Los musulmanes morían a la semana de ingresados al campo de concentración. ¿Por qué razón? Porque eran pura vida, no había nada más que su entidad viviente, y lo social, en este sentido, al disolverse alrededor de ellos, lo exponía a que fueran rápidamente exterminados. Entonces, eso es una situación también interesante al respecto de esta situación, de cómo plantea Agamben y coloca al campo de concentración como el paradigma biopolítico del Occidente. Voy a hacer otra frase dramática que plantea Agamben al final de su texto, es que lo único que ocurrió en el Occidente es que los campos de concentración han levantado sus cercas, y entonces el campo de concentración es el planeta completo, y por eso algunos plantea que vivimos un estado de excepción permanente. Y después voy a tomar el estado de excepción. Y no es menor el hecho, por ejemplo, de que en este momento en Chile estamos en estado de excepción y vamos a estar en estado de excepción hasta diciembre, porque es una lógica y un ejercicio del poder en términos de lo viviente, y tenemos que también temer, diría Espósito, tenemos que temer a los estados de excepción. Ahora, Espósito, haciendo una lectura transversa, y esto es lo interesante, una lectura discontinua de Agamben, y ahora volviendo a Foucault, él tiene 3 libros, o la trilogía Bios, Inmunitas y Comunitas, y lo interesante es que esta trilogía habría que leerla al revés: Comunitas, Inmunitas y Bios, porque así también fue publicada. Hay que plantear nuevamente que Espósito es un filósofo político, él es un politólogo, no es del área de la salud, no es de las otras áreas, y eso también trae aparejada cómo se organiza el edificio de su pensamiento, y en ese sentido, él habla del comunitas, y en su texto de comunitas habla de la comunidad. Y habla de la comunidad con un concepto, un prefijo, sufijo, que es interesante porque actúa en distintos lugares, que es el munus. El munus no es cualquier situación, sino que el munus es lo que permite generar este vocablo comunidad, y también está relacionado con la inmunidad. ¿Qué es el munus? Es lo que todos tenemos en común. Entonces él hace la pregunta a la comunidad: ¿qué es lo que tenemos todos en común? Y es interesante porque en algún momento todos los politólogos en ese momento y todos quienes hablan de lo común, hablan como un lugar idílico. Y eso es lo interesante: el comunitarismo, el comunismo, todo lo que diríamos lo común es como un lugar idílico donde todos compartimos, donde todos estamos. Espósito da la vuelta de tuerca a lo siguiente, y él plantea de que en realidad simplemente cuando hablamos de la comunidad o hablamos del munus tenemos que ir a Hobbes. Y esto es lo interesante: cuando uno va a Hobbes, él dice que el munus es el estado de naturaleza. Cuando yo hablo de la comunidad, ¿qué tenemos en común? Y entonces él toma la frase de Hobbes, que plantea de que en realidad lo que tenemos en común es que el hombre es el lobo del hombre, y por tanto todos tenemos la potestad de matarnos. Y lo interesante es que esa situación no idílica de la comunidad también plantea de por qué se constituyó el Estado. Y el Estado, según lo que plantea Hobbes y en la lectura que hace Espósito de Hobbes, es que para oponer al estado de naturaleza del ser humano se tuvo que constituir este edificio que es el Estado, y este Estado que obviamente, como dice Weber, es quien administra la violencia. Entonces ya no hay violencia entre nosotros porque eso que nos hacía común genera finalmente este Estado. Hay muchos que han criticado la perspectiva de Espósito, y por ejemplo Jacques Nancy hablaría de la comunidad inoperante y diría:
lo que tenemos en común, y también lo diría Bataille, lo que tenemos en común no solamente es matarnos, sino que también es amarnos. O sea, la muerte y el amor están fusionadas en esa situación del munus, pero no es menor ahora el concepto de munus, no solamente para comunidad, sino para inmunidad. Cuando hablamos de inmunidad, tenemos que tomar a otro autor que se los recomiendo, que es Alan Brosat, que él tiene un texto que se llama La democracia inmunitaria. Brosat es obviamente italiano, igual que Espósito, y Brosat plantea del noli tangere. ¿Qué es el noli tangere? Que la inmunidad es que yo estoy en el común, pero no, en un momento dejo de estar en lo común y me vuelvo una situación particular, una singularidad. Y lo interesante de este noli tangere es que nadie me puede tocar. Ese es el concepto de inmunidad. En el munus todos somos tocados. En la inmunidad hay una posibilidad de que yo no sea tocado. Y es interesante porque cuando hablamos del concepto de inmunidad, hablamos de la inmunidad diplomática, que el sujeto no puede ser tocado. Cuando hablo de inmunidad, que no puedo ser tocado por la enfermedad, es interesante porque incluso podríamos después discutirlo desde Nietzsche y desde otros autores, pero lo interesante es que para Espósito hay una situación fundamental entre la inmunidad y la comunidad, y ahí es donde habla de un paradigma inmunitario. Este paradigma inmunitario que también es replanteado y él analiza Haraway para poder decirlo aquello, que hay un texto de Haraway muy interesante que es el capítulo 7 de Ciencia, Mujeres y Cyborg, donde se habla de esta situación de la inmunología, de este campo de la biomedicina, pero que no nace en la biomedicina, sino que nace en los discursos de lo político, y estos discursos políticos y biomédicos se articulan para generar algunos discursos de la guerra. Entonces volvemos a la guerra de las razas, volvemos al racismo, volvemos a la eugenesia, pero todo basado en esta inmunidad. Y eso decanta en ese texto de Bios, donde él analiza la biotanatopolítica, toma Agamben y toma Foucault para generar un nuevo concepto. Yo les recomiendo que lean la introducción de Bios, que está también en la plataforma. ¿Por qué hay que leer? Porque habla de casos. Habla de un caso, por ejemplo, de cuánto gasta el Estado norteamericano, Estados Unidos, para los virus informáticos, la CIA y el Pentágono. ¿Cuánta plata está destinada de defensa para el tema de los virus informáticos? Y después pasa a hablar de los Hutus y de los genocidios masivos en el África, con una situación de limpieza racial, étnica y religiosa, y además basado en el uso de la violación como una técnica, una tecnología biopolítica para obviamente generar el daño en la comunidad. Entonces, interesante como una cosa tan disímil para Agamben, perdón, para Espósito, están en el mismo horizonte de sentido. Y eso hay que analizarlo. ¿Por qué razón? Porque algo que plantea Espósito haciendo una lectura de Agamben es nuevamente el Estado nazi, porque al hablar del paradigma biopolítico y plantearlo como el campo de concentración, Espósito dice, no hay que ver el campo de concentración como el dispositivo biopolítico, hay que ver el régimen nazi. ¿Por qué hay que ver el régimen nazi? Porque hay un lado de este régimen, que podríamos decir el patio trasero del régimen, que genera una gran cantidad de letalidad, de muerte, hay una producción de muerte gigantesca a través del exterminio o de los campos de concentración, pero enfrente, en la parte delantera, en el patio, como decía, en el jardín delantero, en el antejardín de este régimen, se produce vida, y abundante vida. Las primeras medidas de protección de los animales, de protección de la alimentación, de formas de protección de la investigación, todos son producidas por el régimen nazi. Entonces es una pregunta, que aquí está la pregunta del millón, y que nos retomamos, y ahí tomamos a Espósito y Agamben de la mano. ¿Qué es lo que está siendo asesinado en los campos de concentración? Si para los nazis o para el régimen nazi los animales eran dignos de protección de lo viviente. Entonces, esa situación es lo que habría que discutir en términos biopolíticos. ¿Qué era lo que estaba siendo asesinado? Y eso es una distinción que habría que preguntarse cómo ingresa lo viviente en lo político, y qué es de aquello viviente digno de hacer vivir y digno de hacer morir. Y eso es lo que, por eso el tema del Homo Sacer que plantea Agamben, lo digno de vida y lo digno de muerte. Pero aquí no hay dignidad en muerte, la muerte no es digna, la muerte es simplemente como un ejercicio sin ritual, porque eso es lo interesante que habla
el Agamben, que hemos perdido la ritualización de la muerte ya no tiene ningún sentido. Y eso es lo que plantea Espósito en el campo de exterminio. Hay una muerte sin sentido. ¿Qué se está matando? Bueno, entonces, ahora vamos a ir a Mbembe. Mi recomendación es que también se lean Mbembe. Bueno, y lo voy a hacer leer todo, pero no es porque lo tengan que leer, sino que léanlo en términos de estas discusiones entre politólogos. Lo interesante es que Mbembe es un cientista social camerunés, y eso es interesante, es camerunés. No es italiano, no es europeo, no es eurocentrado, sino que descentrado en ese sentido, y me encantó esta frase, porque también estamos hablando de biopolítica en la frontera. Esto es nuestro diplomado, biopolítica en la frontera. Las colonias son parecidas a las fronteras. ¿Por qué? Porque son habitadas por salvajes. Y aquí entonces Mbembe nos daría una posibilidad de explicación de qué se está asesinando o generando la muerte masiva en los campos de concentración. Él plantea en la necropolítica, dice que todo relato histórico sobre la emergencia del terror moderno debe tener en cuenta la esclavitud. No podemos iniciar ningún análisis de la historia de la modernidad sin la esclavitud, porque hay que considerarla como una manifestación de experimentación biopolítica. Entonces, para Mbembe, la biopolítica inicia en otro lugar, no inicia en el campo de concentración, porque recordemos que el campo de concentración está en la mitad del siglo XX. Entonces inaugura el cierre, algunos dicen, después de qué podemos pensar de Auschwitz. Pero interesante es que Mbembe dice, no, hay que pensar que en los relatos históricos la esclavitud es un experimento biopolítico, un ejercicio de la tecnología biopolítica. Y para él, la propia estructura del sistema de la plantación es una configuración emblemática y paradójica del estado de excepción. Aquí Mbembe se toma de Agamben para hablar de un estado que es el estado de excepción. El estado de excepción es el lugar cuando volvemos a Espósito y decimos lo munus y en el munus hay comunidad y hay inmunidad. Lo que dice específicamente esta situación de estado de excepción es de todos nos volvemos vivientes, y al volvernos vivientes, todas nuestras vidas son sacrificables. No hay valor en nuestras vidas. Entonces, eso es lo peligroso de un estado de excepción, porque un estado de excepción permanente, como diría Agamben, y también lo plantea Espósito y Mbembe, que el estado de excepción es un estado que posibilita al poder soberano de matar y haber impunidad en el asesinato. O sea, cualquier asesinato puede haber, pero cuando el poder soberano asesina en el estado de excepción, no hay, como diría también Butler, no hay una posibilidad de llorar la muerte. ¿Por qué razón? Porque las muertes no son llorables. No hay esta situación de, por ejemplo, cuando también podemos analizar el 11 de septiembre, porque algunas vidas son lloradas y otras no son lloradas. El 11 de septiembre no es chileno, el 11 de septiembre las Torres Gemelas. Es interesante eso de quiénes son llorados, o vidas llorables, o vidas dignas de ser lloradas. Siguiendo entonces ahora con Mbembe, ahora retomando lo que plantea Mbembe contra Agamben, es que Mbembe plantea que para la necropolítica y para el necropoder el ejercicio fue anterior a lo que se plantea en Europa, y lo que ocurrió en Europa en el campo de concentración no es simplemente la gramática de que ya estaba implementado biopolíticamente en las colonias, ¿ya? Entonces dice, para la configuración que dice tanto Espósito como dice Agamben, incluso como dice Michel Foucault, que para la instalación del capitalismo, el modo de producción capitalista, el modo de acumulación capitalista, se necesitó una transformación del ingreso de la vida a lo político y también la construcción de un cuerpo. Lo que dice Mbembe, que también tuvo que necesitar el asesinato masivo de sujetos o de individuos, o podríamos decir de salvajes, porque eso lo interesan, en la plantación. Entonces, lo que plantean Mbembe es hacer una lectura postcolonial, podríamos decir, decolonial o contrahegemónica de lo que se plantea en el relato de Agamben. Él dice que la plantación es el ejercicio biopolítico en las colonias, y que este ejercicio de biopolítico en las colonias configuró y produjo el capitalismo. Y por otro lado, la colonia son aquellos llamados los sures y los orientes. Por ejemplo, la compañera decía que podríamos leer a Fanon o podríamos leer a de Sousa Santos. Interesante es que la perspectiva decolonial, ¿ya? La perspectiva decolonial plantea de que hay una línea. Gaucheville nos diría la línea de la humanidad.
Y entonces lo que plantea esta situación es que esa línea de lo humano y lo no humano, es que lo humano parece ser es que lo que ingresa en lo político, la polis, la cívita, la ciudad, y que termina siendo exterminado en el campo de concentración, son los seres humanos, porque son, recuerden, después de los campos de concentración viene la Declaración de los Derechos Humanos. Pero ¿quién ha dicho algo desde el exterminio colonial desde hace 500 años? No se generó ningún objeto. ¿Por qué razón? Porque estas vidas no son lloradas, porque son los salvajes, porque, como diría Gospel, no son humanos. Lo que era exterminado en el campo de concentración para los nazis era aquello que no era humano. Y lo interesante es que ese experimento no humano, de asesinato de lo no humano, es lo que está en la plantación y lo que está en las colonias. Entonces, lo que plantea Mbembe es una crítica completamente al eurocentrismo también del análisis biopolítico. ¿Por qué? Porque también en los sures y en los orientes del mundo se ha exterminado masivamente. Es interesante porque aquí tenemos en esta situación del análisis de los orientes, y esto para tenerlo presente, está Said con el análisis del orientalismo, está Chakrabarti Spivak, está Homi Bhabha, están todos aquellos autores que hablan de la poscolonialidad, pero esta poscolonialidad del Oriente podríamos también plantearlo en el término de los sures. Entonces, esta relación de que lo que está fuera de la civita blanca o la ciudad blanca, que es Europa, termina siendo exterminado y termina siendo destruido. Y creo que con eso les doy el interés para que leamos a Mbembe. Mbembe, antes de pasar a Rose, vamos a volver atrás. Para leer a Mbembe, para leer a Mbembe, algo que él analiza, y esto también es súper interesante, el Estado palestino. El Estado palestino sería para Mbembe es una cárcel, es un Estado cárcel, y ese Estado de cárcel es producido por esta situación de la acción directa del Estado israelí sobre los palestinos. ¿Y qué situación? Eso genera una situación de necropolítica y de necropoder. ¿Por qué? Porque los sujetos los separa, y después de individualizarlo y separarlo empieza a quitar territorio. Y después de quitar territorio le quita los derechos. Esto es interesante porque el estado de excepción es eso, quitar derechos. Es generar vidas nudas, es generar vidas desnudas. Entonces, la lectura que hacen Mbembe del estado policíaco, el estado de excepción que ha generado Israel sobre el pueblo palestino es de sumo interés para poder analizar las necropolíticas del presente. Para Mbembe, él dice que esos son los ejercicios que ocurren en el sur, que ocurren en los orientes del mundo. O sea, no es la lógica del ejercicio del derecho, de la ciudadanía, que es un concepto muy manoseado por el occidente. Y ahora, vamos a Ross. Sé que ustedes leyeron el primer capítulo de Políticas de la Vida y también hicieron un acercamiento a lo que les decía yo, la ética somática y el espíritu del biocapitalismo, porque en general Rawls ha tenido este acercamiento a la biopolítica, pero hacer una traducción en el campo de la biomedicina, de las ciencias de la salud, de las ciencias biológicas también, porque es una producción. Entonces, con esto podemos darnos cuenta de estas derivas Foucaultianas. Estas derivas son una descontinuidad también para hacer una producción de conocimiento en torno a objetos, porque recuerden que todo lo que estamos viendo previamente parece ser que hablamos del Estado, hablamos de la ciudadanía, hablamos de la ciudad, pero no estamos hablando de nosotros, de los cuerpos, y no estamos hablando de salud, que obviamente la invitación, pero obviamente la invitación en diplomado es a pensar desde las ciencias sociales y desde la ciencia de la salud y biomédica. Nicholas Rawls, hay varios textos, solamente 2 están traducidos al español, La invención del sí mismo, que interesante esta situación del sí mismo porque es un concepto Foucaultiano. El sí mismo, o el self, que también es considerado en el ámbito de la ciencia sí, plantea obviamente una construcción, la construcción del mundo interno. Si estábamos hablando previamente de esta triada, seguridad, territorio y población, y esta seguridad, territorio y población hace funcionar toda la biopolítica moderna, ahora tenemos que analizar esta biopolítica en el siglo XXI por las ciencias de la biológica y las ciencias biomédicas. Entonces, esa construcción del mundo interno, a eso se refiere la invención del sí mismo, esa construcción del mundo interno. Esta construcción del mundo interno para nosotros no nos parece tan
a ver, como profesionales de la salud, ahora como que caemos en cuenta que se ha ido produciendo desde el siglo XVII a la fecha. O sea, no es un momento actual, sino que hubo premomentos. Y eso es interesante porque eso le hice leer a Jung y también le hice leer a Rose. ¿Por qué razón? Porque desde la arqueología a la mirada médica, lo que ha estado reconfigurándose es el espacio de lo viviente en términos de la corporealidad humana. Esta situación del concepto de cuerpo, el concepto de mente, luego de esa construcción de conceptos, los órganos al respecto. Y si ustedes leen los títulos de los textos de Rawls, como El gobierno del alma, El poder de la libertad, lo que está diciéndonos Rawls es obviamente que estamos yendo a un tipo de gubernamentalidad, de biopolítica y de disciplinamientos. Por eso es interesante esta unión de estos dos dispositivos, estas dos tecnologías, que finalmente tratan de ingresar al espacio de lo viviente, pero el mundo interno. En Políticas de la Vida yo les recomiendo el texto a las personas de la ciencia y la salud porque problematiza situaciones como lo que ustedes hablan de la molecularización, porque nuestros cuerpos ya no son esta entidad viviente solamente significada en la presentación, por ejemplo, que estábamos analizando en la Escuela de Chicago, la presentación de la persona en la vida cotidiana, no es este cuerpo material, sino que hay unas materialidades dentro de este cuerpo donde terminamos hablando de las moléculas. Y es interesante, por ejemplo, aquí hablaban todos ustedes del tema de la molecularización, las moléculas o las políticas de las moléculas, en términos de que lo viviente ahora se determina, por ejemplo, con situaciones donde analizamos el genoma, donde analizamos nuestros genes, donde analizamos hormonas, donde analizamos situaciones que tienen que ver cómo son constituidos nuestros cuerpos como entidades biológicas puras. Esa configuración de que seamos entidades biológicas puras abre otros lugares y abre lugares otros para poder hacer gestión. Y entonces es interesante aquello que también plantean ustedes, de que hay otras entidades que en este momento están también interesadas de esta gestión. Simplemente, puede que ustedes no lo sepan, pero es interesante que cuando se hizo el mapeo del genoma humano, habían muchas empresas que querían patentar los genes y que querían generar rédito y este biocapital en torno a estos descubrimientos que iban a hacer. Y obviamente finalmente se transforma en, la UNESCO toma y plantea que el genoma es un bien de la humanidad. Interesante eso. ¿Qué es la humanidad también? Bueno, todos esos conceptos después podemos ir discutiendo al respecto, pero en realidad cuando hablamos de las políticas de la vida estamos hablando de esto de la vida en tanto entidad biológica y cuáles son estas disciplinas que entienden lo biológico. En el gobierno del presente también plantea Rawls esta situación de la temporalidad. No es menor el hecho de cómo también se ha tratado de gestionar el tiempo, los momentos, esta situación de el hoy, y obviamente esta situación de gobierno de la temporalidad. Cuando nosotros estamos en lo presente, el tema de que vivimos en una sociedad, podríamos decir, aceleracionista, donde obviamente los tiempos se han vuelto oblicuos, que las territorialidades también han ido desapareciendo. Entonces, frente a eso también hay una situación de gestión, de una nueva forma de gobierno sobre estas situaciones que son complejas, porque cómo gobernamos el tiempo o cómo gobernamos lo viviente. Y también hay que recordar que hay lugares que son sinuosos, que son difuminados de lo viviente. Por ejemplo, el embrión, el gen, los virus, porque son lugares de lo vivo y lo no vivo. Y los últimos trabajos de Nicholas Rose, que es Neuro, las ciencias del cerebro y el gobierno o la gestión de la mente, o Our Psychiatric Future, donde dice nuestro futuro psiquiátrico, él empieza a hablar de algunas enfermedades que ya planteaban las políticas de la vida, como por ejemplo los desórdenes anímicos, por ejemplo, que están planteados en el DSM-5, esta situación de toda la farmacología, o podríamos decir la farmacopolítica que se ha hecho sobre personas que son neurodisidentes. Estamos hablando, por ejemplo, de niños con déficit atencional, con hiperactividad, donde se configuró toda una estructura en torno a cómo diagnosticarles y cuál es la farmacología y una situación también de intersección de cuerpos, moléculas y estado, mercado.
Y, por ejemplo, también no solamente el tema de las personas no neurotípicas con el tema de los niños con déficit atencional, sino que, por ejemplo, las personas con depresión. Si ustedes leen el DSM-5, ¿cuánto tiempo se requiere para que uno tenga una patología mental, de salud mental? Parece ser que todos en algún caso vivimos un estado anómalo, y eso es interesante, que volvemos a un concepto que está instalado en Foucault, que es de normalidad, y que Foucault toma de Canguilhem, que es su maestro, y Canguilhem lo toma analizando la medicina y analizando cómo se ha instituido la ciencia biológica como una ciencia nominal de lo normal. Eso es lo que podría yo contarles en términos de Rawls, para generar ahora al tema de oclusiones o conclusiones, que el, el complejo concepto de vida política, de vida de sujetos vivientes, hoy en día es una problematización también generada por este dispositivo biopolítico, o podríamos decir, de este acercamiento biopolítico a los vivientes, porque si se dan cuenta, en un caso estamos hablando de Mbembe, o estamos hablando de Agamben, no estamos hablando de Expósito, y se está hablando de la población, de la ciudadanía, de nosotros en tanto perteneciente a un Estado-nación. Pero lo interesante es que esa no es la única forma de existencia o de lo viviente, sino que también, como dice Rawls, tendríamos que empezar a hablar también de la vida de las células, la vida de nuestras neuronas, de vida dentro de lo viviente, que también es interesante problematizar. Entonces el concepto de vida es un concepto complejo. Michel Foucault toda su vida mantuvo un concepto de Bichat para decir que la vida es aquello que se oponía a la muerte, o son todas las tecnologías que se oponen a la muerte. Finalmente, cuando Foucault está por morir en el año 34, en uno de los ensayos de biopolítica, en un texto muy reciente, no muy reciente, sino que de un par de años, Michel Foucault reorganiza su definición y dice que en realidad la vida es aquello que es digno de error. Entonces, creo que ahí Foucault se acerca a este ámbito ético, o específicamente al ámbito de la subjetivación, para plantear algunas situaciones referentes a qué es lo que deberíamos considerar como la vida o lo viviente. También esta problematización entre cuerpo, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de cuerpo? ¿De cuerpo individual, de cuerpo social? ¿De qué estamos hablando? ¿De nuestra materialidad? ¿Cuál es nuestra materialidad, hasta dónde llega? ¿Qué es lo que nos transforma en tanto entidad viviente? ¿Cuál sería nuestra identidad biológica? Todas esas situaciones y problematizaciones que trae aparejada esta construcción del cuerpo, que es planteada por Foucault en la modernidad y en el siglo XVII. Y otra situación que también sería interesante que discutásemos, que son el análisis de escalas. Si se dan cuenta, hemos subvertido completamente las escalas. Previamente teníamos, al menos en la modernidad, algunas escalas que se constituyeron para poder analizar, gestionar y además generar algunas acciones biopolíticas, territorio, seguridad y población, pero hoy en día estas escalas se han ido destruyendo. Estas escalas han explotado, implotado, y algunas contienen otras. Entonces, también interesante ese análisis de escalas para poder generar una discusión, y también para poder generar análisis, como decían alguien en el chat, situados, pero a la vez descentrados. Eso es lo que tenía por presentarles. Voy a dejar de compartir y ahora podemos entrar en la discusión. Wow, hay harta discusión. Dice, ojo, no era cualquier vida, quedaban fuera los esclavos, las mujeres y los niños. Sí, queda mucha gente fuera del estado esclavista griego. Y es interesante porque esos sujetos que están fuera tenían un valor, o mejor dicho, no tenían un valor. Y ahora hay que preguntarse cuándo han tenido valor. ¿Sí? No, estaba pensando que en el mismo concepto que utiliza Hannah Arendt de la condición humana, habla de la labor. Y Sí. efectivamente las personas que no estaban dentro de la polis eran las personas que hacían las labores. Y ella define la labor como lo que te permite sobrevivir en la vida. O sea, al final, las mujeres, en este caso, o personas que procrean, hacían esta labor, entonces por lo tanto no eran parte de la polis. Es interesante, porque esa situación de la labor, por ejemplo, también está en Marx y está en Engels, en el análisis. No tenemos que olvidar aquello. Los análisis de Foucault también se basan en alguna parte en Marx, y eso también. Estoy buscando, por ejemplo, los Grundrisse, donde hay un fragmento sobre las máquinas. Entonces también esta situación donde qué es el cuerpo, cómo se piensa el cuerpo, también está pensado desde esta situación de cómo se reproducen estos cuerpos. Y estos cuerpos no se producen por sí solos, no los produce el Estado, los produce un lugar en el afuera.
Y ese lugar en el afuera ahora tomó, como diría Foucault, un lugar central en esta política. Y al hacerlo en esta política se generó esta biopolítica. Voy a seguir leyendo la vida nuda en nuestra sociedad estaría en las periferias y las ciudades neoliberales. Sí, Jimena, lamentablemente estoy con algunos colegas de Argentina que hablan acerca de esta situación de la maquinaria neoliberal o el neoliberalismo como máquina de guerra. Ellos plantean que todo lo demás estamos, porque uno también podría llegar en algún momento a estar, o por a veces uno también inocentemente cree que no está en los lugares de la periferia de esta maquinaria o de este dispositivo, donde obviamente necesita generarse una situación necropolítica, una muerte. eh, Ahí, por ejemplo, es donde algunos autores, como Banerjee, que es un premio Nobel de Economía, toma el concepto de Mbembe y plantea el concepto de necrocapitalismo. El necrocapitalismo en clave neoliberal significa que para poder producir la economía a escala global, necesita producir escalas de muerte en algunos lugares. Y les voy a dejar algunos datos. En muchos lugares donde hay extractivismo, estoy diciendo por la gran minería, las personas mueren por exposición a metales pesados. Hay algunos conceptos que no traté en Rose, les pido las disculpas. Por ejemplo, el concepto de biociudadanía. El concepto de biociudadanía la toma de un análisis de Petrina, y Petrina analiza a Chernobyl, o sea, cuán humanos somos y por qué esa condición de humanos me hace un sujeto político. Y lo que hace, por ejemplo, las personas en Chernobyl, los sobrevivientes de Chernobyl, vean la serie además, pero vean la en clave biopolítica, hace que estas personas sobrevivientes interpelen al Estado ucraniano y les pidan compensación por exponer su vida. Les recuerdo algo terrorífico que ocurre en Chernobyl, es que no había forma de cerrar el reactor. Y la única forma de cerrar el reactor, porque las máquinas no alcanzaban a llegar, la radiación destruía las máquinas. Entonces se les dijo a las personas que la única forma era llevar la máquina humana, esta cosa que también plantea, que está también planteado en la situación anátomo-metafísica de Foucault al inicio de esto del análisis. Entonces ellos iban tirando concreto y les daban 10 minutos, o sea, tenían que ir en minutos, tiraban el concreto y después se devolvían. Entonces con eso no se iban a contaminar ni nada. O sea, craso horror, simplemente por estar viviendo en Chernobyl están siendo contaminados. Pero lo interesante es eso de cómo finalmente estos sujetos se transforman en que su entidad biológica termina siendo una situación particular al respecto. Hay otros análisis de biociudadanía que también podemos analizar y que tienen que ver con la farmacopolítica. Por ejemplo, el uso de antirretrovirales sobre la población, el uso anticonceptivo sobre la población, el uso de algunos medicamentos sobre la población. Entonces hoy día hablamos no de esta, como diría Illich, la medicalización de la vida o de la medicalización de lo cotidiano, sino que hablamos de una farmacologización o una farmacopolítica sobre lo cotidiano. No funcionamos si no tomamos algo. Y en algunos casos, como diría del wellness, tomamos vitaminas porque parece ser que necesitamos estar bien. ¿Estar bien para qué? Para producir, pues sí. ¿No? Michel Foucault no ignora el hecho de que nos producen para generar partes del capitalismo. Sigamos acá, dice, en relación a exposición de nuestras vidas y likes, Foucault plantea no lo estadísticamente probable, sino lo singular, el acontecimiento determinará la historia, el futuro humano. Así el Big Data, el ciego al futuro, se establece un diálogo en el concepto de inmunidad. A ver, yo tengo una relación de amor-odio con Foucault. Voy a decirlo súper honestamente. Yo no soy nadie, ¿eh? Nada, así no importa mi opinión. Pero lo interesante de lo que plantea Foucault es que Foucault ha traído o ha problematizado, no solamente desde Foucault, sino que de otros autores como Heidegger, Arendt y otros filósofos, algunas problemáticas que está tratando Foucault. Y es interesante esto del concepto de Big Data. El concepto de Big Data es una forma de producción de conocimiento a gran escala y donde incluso Foucault, pues yo leí esa parte donde Foucault plantea del wasted, los que nosotros, todos estamos produciendo datos, pero hay datos que nos sirven. Y en realidad no sé si hay datos que nos sirvan a esta altura, porque no sé, les paso el dato, en este momento por estar en esta plataforma también estamos siendo dateados y estamos transformándonos en bytes y todas estas cosas. Pero lo interesante que dice Foucault es simplemente retomar un concepto Foucaultiano, el acontecimiento. El acontecimiento no es cualquier concepto, lo estuve trabajando en mi tesis doctoral y es un concepto bastante complejo
para la filosofía y significa el tema de cuando hay una escisión en la historia. En realidad, como diría Foucault, es cuando hay una discontinuidad y esta discontinuidad plantea la transformación de la historicidad y plantea una situación también de un repliegue y de una transformación de lo que podríamos decir, en ese caso, la episteme o los regímenes de visibilidad y enunciación. Pero lo interesante es que estamos viviendo acontecimientos, no acontecimientos como habla, como podríamos decir, la doxa, sino que estamos hablando de acontecimientos en términos Foucaultianos. Que estemos viviendo una pandemia y estemos viviéndola como la estamos viviendo, esto no es menor, esto es un acontecimiento. Como les decía que Boswell está diciendo que ahora inició el siglo XXI, simplemente ahora que no tenemos que nunca ver inocentemente las cosas. La pandemia de H1N1 transformó nuestras formas de vigilancia, y no es menor eso. Cuando se generó el atentado a las Torres Gemelas, y esto le voy a pasar el dato, cuando se generó el atentado a las Torres Gemelas, a Obama se le presentó a posterior el tema de la ley donde tendría que haber cámaras para hacer biomediciones, ¿ya? A lo que se opuso tajantemente Obama. ¿Por qué razón? Porque eso iba en contra de la primera enmienda. Esta situación es la libertad de los sujetos. Ok, súper bien. Llegamos al H1N1 y el mismo Obama en el H1N1 y el Estado norteamericano finalmente genera esta situación de biomediciones para poder generar esta situación de seguridad. Y por ejemplo, no estoy haciéndole homenaje a nada, pero este celular pide una biometría. Esa biometría genera toda una situación en términos de que, ¿dónde está mi huella? Ahora las biometrías son de rostro, y lo interesante es que lo que se ponía Obama es que leyera nuestro rostro. Nuestros rostros están siendo leídos, entonces en lugar del rostro también la centralidad de la biometría, de la biopolítica actual, también tendría que plantear. Dejaría dos textos también para que se asustasen un poco, de Assange por un lado, que se llama Vigilancia Total, y por el otro lado el de Kronberg, si no me equivoco, el otro chico, donde nos dicen que dejemos de vivir el estado idílico donde nada de lo que está usándose tecnológicamente es simplemente para la sociedad civil y que obviamente está libre de toda situación política o de otras intencionalidades, ¿ya? Chuta, siguen las cosas para abajo. No sé si puedo dar respuesta a todas las preguntas, porque el diplomado sigue. También las posturas marxistas, que no consideraron la lectura mediática y la América Latina sobre indigenismo y racismo en el territorio. Yo creo que el marxismo recibió mucha ayuda del feminismo marxista, recibió mucha ayuda también del marxismo leído desde el lugar situacional o específicamente el lugar de contexto de América Latina. Y lo interesante es que hay que retomar esas lecturas, no solamente a Mariátegui, también hay lecturas de mujeres, también eso no. Creo que cuando las mujeres hablan de ciertas situaciones y ciertas consideraciones me parecen mucho más interesantes. ¿Por qué razón? Porque esa invisibilización de los femeninos, por ejemplo, lo que plantea Rosa Luxemburgo solamente en el marxismo o en el capitalismo, perdón, el comunismo, también habría que plantearlo en las cosas de las producciones desde las mujeres acá en el sur del mundo. Chuta. Copiapó, Quintero están hablando, Antofagasta, las mineras, sí, los datos, zona de sacrificio, sí, la zona de sacrificio, algunos hablan de necrozona. Yo lo he leído en la ciencia ficción, yo he leído en ciencia ficción esta cosa de las necroterritorios, las necrozonas en los libros, y es interesante porque no estamos viviendo ciencia ficción, o parece ser que estamos viviendo tiempos de ciencia ficción, y lo terrorífico es como dice Donna Haraway, que en algunos casos para poder simplemente llegar a tocar la realidad tenemos que empezar a pensar momentos de ciencia ficción, y que la ciencia ficción superada ampliamente por la realidad. Entonces creo que aquí hay una discusión interesante que dar al respecto. No sé, ahora voy a dejar de hablar yo y abrir la discusión a ustedes, porque el cuento de la criada, sí. Sí. Todos los futuros distópicos parece ser que ni siquiera nos hacen mella a lo que estamos. Gattaca, Orwell, no sé.
yo creo que ahora hay que empezar a leer ciencia ficción y hacer también ficciones políticas. ¿Por qué? Porque las situaciones no están fáciles. La seguridad comunitaria, sí. En Temuco, en las políticas de seguridad comunitaria existen, hay cámaras en todos lados grabando, el reconocimiento facial, como la película Juego del Hambre. Entonces, interesante eso, el comedia Foucault, esta ficción que nos hacen creer de la seguridad y esta situación de que nos hacen creer del miedo, el miedo engendra estas situaciones bien interesantes para poder generar estos dispositivos. O sea, no pensemos, no seamos inocentes al respecto. Yo me gustaría que abriésemos una discusión, algunas reflexiones, con qué nos quedamos, porque esto es el acápite, sí, el cierre del módulo. Va a Me abrir. da la impresión igual que eso que estás comentando ahora, el tema de las cámaras y de que los móviles te ven el tema de las facciones o de las huellas, también tiene que ver con un disciplinamiento no solo como para controlar, vigilar y, bueno, castigar oportunamente, sino que también con el tema de producir cierta normativización de cómo tienen que ser los cuerpos también, de estandarizar ciertas medidas, porque más que mal, bueno, un tema totalmente desarrollado por el feminismo, el tema de los cuerpos hegemónicos, de la gordofobia, bueno, entonces también es como una doble lectura de cómo nos controlan también, o cómo nos normativizan de alguna manera. Ujú. Sí, muchas gracias, Pia. No sé, Daniela quería decir algo. Y también en la misma línea de lo que hablaba Pía, así como también siguiendo su hilo, haciendo como un cruce de lo primero como cómo fue avanzando, siempre poniendo conceptos de normalidad. Pues. Primero, como segregando socialmente, después segregando racialmente y segregando médicamente. O sea, como que siempre va en un concepto de segregación, de decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que es normal y qué es lo que no lo es. En el hecho de ir como tirando las poblaciones que son más, podría decir como el lumpen, como lo más marginal o lo que es considerado como no dentro de los parámetros de ellos, hacia las criterias, el hecho de después del tema racial de ir como mismo de Claudio hablaba súper bien del tema de que para ellos la muerte de ciertas razas no era una muerte llorable, era algo prescindible. Y después en la modernidad el tema de lo médico, de cómo nosotros decimos que es normal y que no es normal, cómo a los niños les hacemos test para saber si su desarrollo neuromotor está siendo normal o no normal, y los clasificamos en estratos y los mandamos a ciertas estimulaciones distintas que a otros, sin de repente igual tener como en cuenta otro tipo de contexto, sino que simplemente como estructurando. Lo mismo pasa con los pacientes de salud mental, que son altamente segregados y que en los centros de salud se habla mucho de ellos como este es paciente de salud mental, por lo tanto traten lo distinto, hagan una diferencia. Muchas gracias. Sí, eso es interesante de cómo hoy en día, incluso esa tecnología, están produciendo algo. Eso no hay que pensar solamente en términos de esta negatividad y del exterminio, porque el exterminio sirve para algo, pero también el que nos esté pasando todo esto nos está produciendo algo. El cuerpo dócil también, están produciendo nuestras subjetividades dóciles, como diría Rose ahora, porque el tema de que tenga que estar sometido, no sé, para poder pasar el estrés, tener que estar empastillado, tener que tomar pastillas para levantarme, para dormir, para estar, para no estar. Entonces, eso es interesante también entrar en la discusión. No sé si hay otro. Yo, ¿Sí? yo quería, como hablando de eso, que por ejemplo se ejemplificó con los DCM, que los DCM que no son más que un consenso de expertos estadounidenses respecto a cómo ordenar las patologías psiquiátricas o de salud mental, eh, especialmente en las últimas ediciones, el DCM-4, el DCM-5, se organizan en base a síntomas. Entonces se tratan de patologizar conductas principalmente de las personas, transformándolas en síntomas que tienen que ser tratados y tratados de una forma específica que son vía fármaco. Entonces, después toda la industria que se genera después de la farmacología psiquiátrica, de la investigación en farmacología, se basa en los criterios del DCM. Entonces, por ejemplo, se hacen estudios, aquí en Chile incluso, de farmacéuticas que estudian un nuevo antidepresivo, por ejemplo, y mediante escalas basadas en
consensos del DCM evalúan si un fármaco es efectivo o no es efectivo, y en base a eso se venden. ¿Ya? Entonces, claro, como eso de producir algo, está el capitalismo ahí dentro de... No es solo exterminio, claro, ¿Sí? es para producir algo, es para... está el capitalismo ahí dentro de la psiquiatría, y desgraciadamente eso ha movido casi toda la psiquiatría en los últimos años. O sea, hasta nosotros los médicos directamente van, ¿cachai? Los laboratorios. Que ni siquiera es algo, llegan hasta el médico que está ahí en el box metido, te llegan a vender el fármaco. Sí. Entonces es algo súper sistémico. Sí, interesante lo que estás planteando, esta intersección entre el capitalismo, mercado y además de eso farmacéutica. Hay un texto que estuve revisando que se llama Neurocapitalismo y que está en esta lógica de y que también está en la lógica de lo que plantea Rawls de la optimización. ¿Por qué razón? Porque parece ser, y hay algunas autoras como la Lauren Berlant que habla de el optimismo cruel, como parece ser que ya no podemos vivir en sociedades tristes. Esto es como que las emociones, también hay una gestión de las emociones, eso es interesante, la gestión de las emociones. Pero en primera instancia, cuando hablamos de neurocapitalismo, estamos hablando también de que hay una nueva fase de acumulación capitalista que estamos viendo y que está ante nuestros ojos. No es menor lo que está pasando y que estemos nosotros ahora conectados en una plataforma. Eso es la nueva articulación del capitalismo. Por favor, hay que estar atentos a este acontecimiento. Y eso también plantea, por un lado, que esta fase de acumulación capitalista, que está lo tecnológico mediando, también está mediando nuestro trabajo inmaterial, esta situación de nuestra cognición, esta cosa de que del conocimiento y obviamente cómo este conocimiento articula o cómo este conocimiento en sí está oponiéndose a algo que era, por ejemplo, las mercancías previamente, lo que estamos hablando como un capitalismo industrial o postindustrial, donde hablamos sobre estas materialidades, las materialidades que se vendían. Ahora ya no hay materialidades, el capitalismo cognitivo, claro, el capitalismo cognitivo. Entonces, es interesante cómo vamos articulando esto para no dejar de ver que hay un telón de fondo, como dirían algunos autores, que este es el mercado por un lado y es la acumulación del capitalismo en sus últimas fases y además que está asociada a la neoliberalización de la existencia. Entonces, esas cosas hay que también tratar de colocarlas en tensión porque no podemos olvidar que algo va asociado a lo otro. Si estamos hablando de Foucault, Foucault lee en oblicuo, porque hay que leerlo en oblicuo algunos fenómenos. El neuromarketing, sí. Sí. Yo igual quería... Primero démosle a Jimena y después a Ilwen. Vamos. Yo me quedé pensando a partir de la presentación, Claudio, y bueno, ahora de la reflexión final, en toda esta situación que se da y que describe Naomi Klein como hace mucho tiempo ya, como el capitalismo del desastre, ¿no? Que, o sea, por una parte que este miedo que genera dominación, que genera finalmente que la población clame por todos estos sistemas de vigilancia, de higienismo, de neohigienismo, como le llaman algunos, y que finalmente permite que venga, ¿cierto?, toda el interés de mercado a generar acumulación de riquezas a partir de nuestro sufrimiento y de este desastre que significa, por ejemplo, la pandemia, con todo este montaje, ¿cierto?, de la industria médico-farmacéutico-industrial para generar vacunas, para generar nuevos tratamientos eventualmente, y estamos todos a la espera de que eso ocurra, porque si no, ¿cómo volvemos a la normalidad? Entonces, como que lo justificamos, eventualmente. Entonces me hizo pensar en Naomi Klein, en toda la discusión. Súper, muchas gracias. ¿Ilwen? Sí, bueno, hola a todos, nos los había saludado. Sí, te vas a tener que presentar. Ilwen, lamentablemente te vas a tener que presentar, porque ya. no te conocíamos. Sí, disculpen. No. Bueno, mi nombre es Ilwen Hernández Raín, soy politóloga de profesión. Bueno, me integré a este grupo y espero participar. Y de verdad estoy fascinada con la cantidad de comentarios de diferentes materias que hay, bueno, dependiendo también de todos los compañeros desde sus diferentes disciplinas, así que un gusto escucharlo y cada vez pienso que sé menos, mucho menos. Me queda esa sensación que decía Daniel de que uno es ignorante también, pero estoy muy agradecida de esta oportunidad. Bueno, yo
desde el punto de vista de las comunidades mapuche, que es mi tema, me hizo mucho sentido lo que tú decías, Claudio, de Bembe, ¿sí? Sobre el tema de la esclavitud, de que es una experimentación biopolítica, ¿cierto? Y que la plantación es un ejercicio, también de que existen vidas que son lloradas y vidas que otras no. Entonces eso me hace sentido en nuestro contexto indígena, de que, bueno, atendiendo también a Foucault y el texto que nos tocó con los compañeros, es que existe una normalización del biopoder en las comunidades mapuche en este caso, y cuando hay ejercicios de violencia que todos conocemos, ¿cierto? Hay vidas que son lloradas y vidas que no. Entonces me hace pensar que el sistema, en realidad todos los sistemas que están marcados por un tinte económico, ¿cierto? Antes el mercantilismo se basó en la exclusión, en los esclavos, ¿cierto? La monarquía también tuvo esa exclusión de las personas pobres, y hoy en día, y hoy en día igual, pues, las comunidades mapuche somos parte de lo que el capitalismo llama excedentes, ¿no? Y ante eso el biopoder siempre tiene una respuesta, que es la violencia y la invisibilización también. Eso es lo que más quería comentar. Entonces me parece súper potente que haya ese tipo de escritura, y bueno, Fanon, que decías tú también, de Sousa Santos, que me invitas a leer, igual lo voy a tomar, porque invitan a reflexionar esa perspectiva de colonial en la que estamos metidos, por lo menos desde las comunidades, y invita también a repensar cómo hasta el día de hoy, en donde el acceso a la información, ¿cierto? Estamos dentro de esta plataforma, seguimos siendo casos de exclusión. Eso sería mi comentario en realidad. Muchas gracias, Ilwen. Muchas gracias también por tu presentación y también por integrarte al diplomado. Y agradecemos tu perspectiva, porque lo que no es que se nos olvide, sino que lo que está ausente del diálogo biopolítico también es un acercamiento a los pueblos originarios, que también el concepto pueblo originario es un concepto biopolítico, esta cosa el indigenismo, simplemente cómo es el indígena, esta cosa, incluso que ni siquiera es pensado por el occidente. ¿Por qué razón? Porque como eso está afuera, eso no es lo impensado, lo salvaje. Es interesante cuando uno lea en Bembe cuando hace ese acercamiento, porque él también pertenece a ese grupo racializado que está en el afuera. Carolina, no sé, ¿iba a decir algo? Sí. Sí, en el mismo sentido que decía Ilwen, yo había puesto lo de Mariátegui, porque es como la primera cercanía, así como desde posturas más socialistas, más marxistas, a las que acá llegaron al territorio y que finalmente terminaron haciendo eso, pues no lloramos ciertas muertes, pues, porque igual Mariátegui es de pleno proceso, o sea, ya estaba en un proceso donde había un exterminio en el territorio, y se estaba desconociendo desde donde se supone que tendrían que ser los mismos aliados. Y bueno, y es lo que pasa con las mujeres, al fin y al cabo, que es lo que decía Pía, que son entendidas también desde ahí como máquinas reproductivas. Entonces, al final, somos cuerpos que no están siendo valorizados, no están siendo llorados, y lamentablemente sigue así, y creo que en ese sentido, bueno, la biopolítica igual se construye bajo esa base de pensamiento, y existen estos autores más contrahegemónicos que lo plantean, pero la postura eurocéntrica es esa, o sea, somos cuerpos no válidos. Exacto. Muchas gracias. Creo que esto ha sido la sesión de cierre de nuestro primer módulo. Potente todo lo que ustedes han dicho. Es el primer acercamiento al edificio biopolítico. Nuevamente vuelvo a la reflexión inicial de que Foucault debemos entenderlo como una caja de herramientas, y ahora hay que contextualizarlo en aquellos objetos que queremos nosotros analizar, y también tenemos que discutir acerca de esos lugares donde nosotros hacemos visibles ciertas cosas, qué es lo que queda invisible también. Entonces es una invitación a aquello. Y les agradezco enormemente sus comentarios y enormemente las reflexiones, porque han sido muy, muy interesantes, muy fecundas, y que están obviamente también articuladas en lo que queremos plantear como diplomado. Entonces, a mí me parece esto como muy, muy buen acercamiento. ¿Ya?